Buenos días chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera 40. Hoy hago un vídeo ¿para qué? Para desmentir estas patrañas que están diciendo. Muchas noticias como esta dice: el BBVA ofrece servicios de compra-venta y custodia de Bitcoin y Ethereum en España. Entonces aquí ha dado luz verde para operar estos activos digitales. Nos vamos a otro. Y en este caso venimos aquí al mundo, hemos visto ahora el mundo. ¿Qué dice el mundo? Pues el mundo dice: BBVA ofrecerá servicios de compra-venta y custodia de Bitcoin y Ethereum en España. Pues bien, esto que te dicen aquí es falso, completamente falso. BBVA no ofrece servicios de compra-venta y custodia de Bitcoin y Ether en España. ¿Qué es lo que tiene ahora el BBVA? Tiene algo que no es Bitcoin. Y para ello, mira, entramos, esto desde el ordenador, si tú entras al BBVA desde el ordenador, no se ve, solo se ve desde la aplicación. Y entonces, en la aplicación le das aquí a la pestaña esta, donde te vas para abajo, para abajo, para abajo, en los productos que ofrece, y hay una cosa que ofrece que se llama ETN de Bitcoin. ¿Qué es ETN de Bitcoin? Pues tú haces clic encima del ETN de Bitcoin y te dice lo que es. ¿Qué es el ETN de Bitcoin? Te dice Fidelity Bitcoin ETN. Es decir, ¿estás comprando Bitcoin? No, estás comprando un ETN de Bitcoin, que no es ni siquiera un ETF. Para que te hagas una idea, ahora te lo resumo en un segundo y luego te lo explico más a fondo. Un ETN de Bitcoin es un ETF que ni siquiera ha sido aprobado. Es decir, tú compras aquí una cosa que comercializa Fidelity. Recuerda el vídeo donde te hablé de qué interesa más, si comprar Bitcoin o ETF de Bitcoin. Ahí ya te hablé, por ejemplo, de las comisiones. Pues bien, si tú compras este ETN de Bitcoin a través del BBVA, pues eres un pardillo. ¿Por qué eres un pardillo? Porque no solo no estás comprando Bitcoin, sino que además estás comprando un derivado que ha lanzado Fidelity. Pues si lo ha lanzado Fidelity, te vas a Fidelity y lo compras directamente en Fidelity. No, tú no lo compras en Fidelity, no. Tú tienes que pagarle las comisiones a Fidelity y las comisiones al BBVA y las comisiones a Jesucristo Superstar. Es decir, aquí te dice que un ETN, fíjate qué cosa más curiosa, que es un ETN según la definición del BBVA. Te dice, son instrumentos financieros cotizados que replican el comportamiento de un determinado activo, materia prima, índice, es decir, en este caso, replica el comportamiento de Bitcoin. Y luego te dice aquí más abajo, son instrumentos de renta fija, en concreto su naturaleza es las de un bono o nota. Pero vamos a ver, ¿pero qué es esto? Y luego está la otra parte que no te cuentan del ETN de Bitcoin. Y como ellos no te la cuentan, hay nuestro amigo ChatGPT que sí que nos la cuenta. ¿Y qué nos dice? Pues mira, ¿qué nos dice? Riesgo de crédito. El ETN depende de la solidez financiera del emisor. Si la entidad quiebra, los inversionistas pueden perder su dinero. Es decir, si yo compro Bitcoin y la entidad quiebra, el Bitcoin sigue siendo mío siempre y cuando yo tenga la guarda y custodia de mis Bitcoin. Pero si tú compras algo que le llaman Bitcoin, pero que no es Bitcoin, que es un ETN, que es una deuda emitida, si tú compras este Exchange Trade Note, es una nota de deuda, si tú compras esta deuda y Fidelity quiebra, tú te has quedado sin nada. Es decir, en todos los lados, a bombo y platillo, el BBVA, ya puedes comprar Bitcoin, ya puedes comprar. No puedes comprar Bitcoin. Puedes comprar el ETN de Bitcoin, que es un derivado financiero que no es Bitcoin directamente. Entonces, ojito
cuando lees o te dicen noticias como estas, porque noticias como estas, una cosa es el titular y otra cosa es cuando tú verdaderamente entras y miras si compras o no compras. Porque de hecho, como dice aquí, en el 2023 y en el 2021 los usuarios ya podrían comprar Bitcoin en Suiza. ¿Vale? O sea que de la noche a la mañana es una buena señal, sí, porque los bancos se están acercando al mundo cripto, pero no quieren que compres Bitcoin. ¿Por qué no quieren que compres Bitcoin? Porque si compras Bitcoin tú puedes tener la guarda y custodia de esos Bitcoin. Ellos quieren que compres un activo financiero, ya sea secundario o terciario, que es a lo que ellos se dedican, a enchufar activos financieros. Así que no te dejes engatusar, aunque aquí te dice, ves, a través de la aplicación del BBVA, que es los dos pantallazos que hemos visto, y incluso dice aquí, el banco no realizará ninguna labor de asesoramiento. Bueno, asesoramiento, o sea, ellos te están vendiendo, o sea, aquí ellos te están vendiendo un ETN y me estás diciendo que no me vas a informar de nada. Bueno, pues esto puede acabar como las estafas que hicieron con la subprime y ese tipo de las preferentes en España, que a la gente no se le informó. Como si tú a alguien le estás encasquetando un ETN, esa persona tiene que saber que es un ETN, porque un ETN no es un producto normal, un producto viable para todo tipo de usuarios. Así que, solo para aclarar esto, que recuerda, el BBVA no te vende Bitcoin, el BBVA no te custodia Bitcoin, el BBVA te vende un ETN de Bitcoin. Pues solo es eso. Bueno, espero que el vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.